me dirigí a recibir una sesión de masoterapia. No obstante, lo que obtuve fue mucho mejor de lo que esperaba. Me dieron un masaje que logró que me relajara por completo. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Claro que sí. Esos masajes que te hacen sentir completamente relajado y en armonía. Nunca antes había experimentado algo semejante. Fue una experiencia asombrosa. Debo admitir que me divertí mucho. Nunca imaginé que llegaría el momento en el que me sentiría tan sola, incluso cuando hay personas a mi alrededor. Es fundamental que se entienda correctamente que Marcos, mi esposo, es una persona maravillosa. Siempre sobresalió por su meticulosidad, cariño y, sobre todo, su profundo compromiso. No obstante, debo reconocer que había algo que me faltaba. Y dicho componente no se trataba de una prenda de ropa, ni de una joya de alto valor. Justo lo que necesitaba en este momento. Lo que más deseaba era que pusieras atención en mí. Su entrega absoluta y enfoque total, sobre todo durante las horas nocturnas. El tipo de atención que se ofrece al desear experimentar la sensación de ser admirado por una mujer al final de un día agotador. Una dama que enciende emociones. No obstante, al parecer, esa no era la impresión que tenía de mí. Al principio, al empezar a sentir estas emociones, no les presté atención. Pensé que tal vez es solo una etapa. En efecto, al principio, todo parecía ser excelente. Al conocer a Marcos, solíamos pasar largas jornadas juntos disfrutando de nuestra mutua compañía. Las conversaciones fluían de manera espontánea, los planes para el sábado y domingo prometían vivencias emocionantes, y las noches estaban llenas de energía. Con el paso de los años, esa llama de amor se apagó. El primer indicio de que algo estaba mal se hizo presente con un suave murmullo. Sí, fue solo por un breve momento. Mientras preparaba la cena, noté un susurro. No era un susurro apacible en absoluto. Era un suspiro cargado de cansancio, de agotamiento. Observé que seguramente se encontraba muy cansado y lo más conveniente para él era tomar un descanso. No obstante, posteriormente se presentaron las explicaciones. Aunque normalmente entiendo bien las cosas, en ese momento empecé a dudar de lo que estaba pasando. Les pido que eviten sacar conclusiones incorrectas. Estoy muy cansado, mi amor. El día de trabajo de hoy resultó sumamente cansado. Está correcto, lo he aprobado. Era comprensible. Después de todo, él había invertido una gran cantidad de energía en su labor y yo era consciente de la carga que representaban jornadas agotadoras y cargadas de estrés. No obstante, esa explicación se convirtió en algo frecuente. En este día me encuentro fatigado, mi amor. Dejemos esto para mañana. ¿Qué te parece si vemos una película y luego nos relajamos un rato? A diario, esas palabras retumbaban en mis oídos. Todas las noches, mientras él se alistaba para ir a la cama, yo me quedaba tumbada, mirando el techo, preguntándome si en algún momento volvería a sentir esa misma pasión. La ambición que me hacía destacar. Pasaron las semanas y los meses, transformando lo que al principio era una etapa fácil en una rutina ya establecida. Detectaba que algo no marchaba correctamente, pero le resultaba complicado comunicarlo sin parecer una persona exigente o molesta. Al final, también me enfrentaba a días agotadores y circunstancias que me causaban preocupación. A veces me cuestionaba si la dificultad residía en mi persona. Puede ser que mis expectativas sean demasiado altas. No obstante, en el fondo, estaba seguro de que no era ese el caso. No quería que la pasión que había entre nosotros desapareciera. ¿Por qué motivo todo tenía que resultar tan monótono y repetitivo? Necesitaba algo de diversión y entretenimiento improvisado. Mi objetivo era disfrutar, generar interés y provocar atracción en los demás. No obstante, no sucedía. Mientras Marcos se sumía en un profundo sueño esa noche, como solía hacer, yo me mantuve despierta, contemplando el techo, con una pregunta que no cesaba de rondar mis pensamientos. ¿Puedes decirme qué ocurrió? ¿Por qué todo ha adquirido una rutina tan aburrida? Al principio, sentía malestar frente a esos pensamientos, como si estuviera traicionando algo. A medida que pasaban los días, resultaba cada vez más difícil ignorarlo. Experimentaba una sensación de carencia física. Quería que volviera a fijar su mirada en mí de la misma manera que solía hacerlo. ¿Cuál es tu petición para que te informe? No tengo ni la más remota noción. Algo fácil. Un gesto,
una mirada que confirmara que él aún me veía como la mujer que conquistó. En ese instante, él se encontraba descansando a mi lado, mientras yo seguía despierta, con deseos que no se habían realizado. ¿Qué debo hacer en esta situación? En esa noche, me hice preguntas internas. Las respuestas no se lograron entender. Había experimentado todas las alternativas disponibles, desde seleccionar prendas más provocativas, examinándome detenidamente en el espejo y sintiéndome resplandeciente, hasta crear un ambiente con música. No obstante, resultaba imposible. En el transcurso de la cena, indagué a Marcos acerca de su estado actual. ¿Cuál es la actividad que siempre te apetece realizar sin parar? Su reacción fue bastante típica al arrugar la frente y mostrar una expresión incómoda, como si no entendiera del todo el tema de la charla. Mi amor, el trabajo me está absorbiendo por entero. Cuando llego a casa, lo que más deseo es poder relajarme, ya que me encuentro totalmente agotado. A pesar de su trato amable, su actitud parecía distante. Resultaba claro que no lograba entender la falta que sentía. No obstante, necesitaba algo más. Estaba en la búsqueda de algo adicional a ser comprendido simplemente. Estaba en busca de vivir emociones intensas. También cuento con un trabajo, Marcos. Además, me siento cansado. No obstante, hice referencia a que había algo que requería, tratando de no mostrar una actitud demasiado firme. Me observó fijamente, mostrando ese gesto típico que denotaba su cansancio. Me lastimé la mano, pero no obtuve el resultado que esperaba. No fue un gesto de amor apasionado, sino de comprensión. Fue en ese momento cuando me percaté de que había algo más importante en juego. No era solo el cansancio. En nuestra relación, algo se había apagado. El deseo profundo. El deseo que encendía la llama de nuestro vínculo. En la noche, me mantuve despierta mirando a Marcos dormir, reflexionando sobre cómo volver a llamar su atención. ¿Qué debo hacer para que él vuelva a tener la misma percepción positiva de mí que tenía anteriormente? ¿Qué debo hacer para mejorar mi atractivo y reavivar esa parte de nuestra relación que parecía descuidada? No tenía conocimiento de la situación. A pesar de todo, tenía la determinación de averiguar la realidad. Era imprescindible que algo experimentara una transformación. No tenía intención de esperar más. Asimismo, anhelaba diversión, emoción y pasión. En esta ocasión decidí no esperar a que fuera él quien diera el primer paso. Durante la noche, mientras me revolvía en la cama, mi cabeza se llenó de pensamientos que fluían sin parar. Un impulso de creatividad me sacó totalmente de mi estado de inactividad. Una idea tan simple, pero a la vez tan sorprendente, que consiguió sacarme una sonrisa, aunque con un toque juguetón. ¿Y si lo que necesitaba no era solo pedir un mayor compromiso o esfuerzo, no crees? ¿Y si en realidad lo que se requería era que Marcos prestara más atención a mi persona? Exactamente. Justo eso era lo que necesitaba, la mirada reveladora. La intensa mirada apasionada que de cierta forma parecía haber desaparecido. Tal vez, solo tal vez, al despertar sus celos y sacarlo de su rutina, conseguiré llamar su atención de la manera en que solía hacerlo antes. Claro que sí, no me imaginaba que fuera tan obvio. No suelo tomar decisiones impulsivas basadas en mis primeras reacciones emocionales. Por supuesto que estaba informado. Tenía la necesidad de que entendiera lo que me faltaba, lo que verdaderamente me correspondía. Al final, el amor se convierte en un juego con sus propias reglas, ¿no es cierto? No iba a quedarme pasivo mientras las oportunidades se escapaban en la rutina diaria. Necesitaba hallar una forma de avivar nuevamente esa llama de pasión. Se me vino a la mente una idea. Había pensado ir a un spa para relajarme. De esa manera lo llevaría a cabo. Estaba a punto de deleitarme con un masaje completo, de esos que te hacen sentir mimada, consentida y, sobre todo, atendida por manos que no conoces. Sin embargo, el tema no se limitaba a sentir paz o recibir cariño. Mi objetivo iba más allá de eso. Anhelaba experimentar una conexión única con alguien más. Deseaba experimentar de nuevo la sensación de ser valorada y apreciada, aunque fuera por un breve momento, incluso si era solo a través de un delicado masaje en mis manos. Algo que me haga conectar con mi feminidad. En algunas situaciones, no es suficiente con recibir halagos sobre nuestro valor, sino vivirlo a través de acciones y caricias que destaquen nuestra feminidad y encanto. Es verdad que, aunque suene egoísta, todos deseamos ser valorados y queridos,
¿no es así? De pronto, Marcos cambió la forma en que me miraba. Si no encontrara lo que necesitaba con él, lo buscaría en otro lugar. Estaría contenta si esto lograra hacer que él pensara en nuestra relación. Después de todo, ¿quién más que yo misma para abastecerme con lo necesario? Al día siguiente, me encaminé hacia el spa. Decidí elegir uno de los lugares más sobresalientes en la zona, conocido por su prestigio excepcional. De acuerdo con las opiniones, los terapeutas demuestran destreza al brindar una atmósfera de calma y, además, logran que te sientas especial. Mi piel deseaba con intensidad recibir esa atención especial. Me sentía reconfortado con la idea de disfrutar de un masaje realizado por un experto, que combinara su destreza con un toque de cercanía. Me producía un sentimiento de entusiasmo. Quería recibir atención y estaba convencida de que esa sesión de masaje sería la respuesta a mis necesidades. Al momento de llegar, el lugar tenía un ambiente tranquilo, con una tenue luz y un aroma agradable que se percibía en todos los rincones. Al llegar a la recepción, un joven me dio la bienvenida con una sonrisa amable y unos ojos curiosos, lo que me hizo sentir bienvenida de inmediato. Mientras me ofrecía un vaso de agua fresca, me consultaba sobre cómo podía ayudarle. Pude notar mi actitud compasiva, sin embargo, evité que mi mente se inundara de ideas caóticas. No, eso no era lo que tenía en mente, al menos no en ese momento. Manifesté mi anhelo de disfrutar de un masaje completo de forma relajada, a pesar de que en mi interior persistía una tensión que no cedía. Tenía mis dudas sobre la idoneidad de mis actos, pero en ese instante decidí no darle más importancia. Resultaba imprescindible para mí. Claro, señora. Voy a asignar a Alejandro, nuestro terapeuta de masajes más sobresaliente. Mientras la puerta se abría, el recepcionista consultó si estaba conforme con lo que ocurría. Aunque había ciertas dudas, me esforcé por no dejarlas ver. Claro, imaginaba que me asignarían esa tarea por alguna razón. ¿Quién sería capaz de vencerlo? ¿Será posible que él sea la persona que me brindaría lo que necesitaba? Asentí sin decir nada. A medida que me aproximaba al lugar donde recibiría el masaje, experimentaba cómo aumentaba mi entusiasmo. Alejandro estaba allí, con una expresión elevada, sus ojos penetrantes me escudriñaron de arriba a abajo de inmediato, mostrando una actitud de conocimiento que me hizo sentir como una cliente importante. Un experto en su área de especialización. A pesar de tratar de ocultarlo, sentí cierta vergüenza en esa situación. Ese no era el asunto en cuestión. No se trataba de exhibir debilidad, sino de dejarme llevar por lo que estaba por suceder. Buenas tardes. Con una calma y tranquilidad en su tono de voz, manifestó, me encuentro disponible para ofrecerle un masaje que le hará sentir renovado. El tono de voz tranquilo y seguro que tenía me generó emociones, pero decidí no darle demasiada importancia. Quería que él no percibiera mi ansiedad, solo quería deleitarme con un masaje, sentir caricias y vivir sensaciones que ya no encontraba en mi casa. El masaje se inició de forma delicada. Desde el principio, sus manos transmitían seguridad y serenidad al recorrer mi espalda, ejerciendo presión en los lugares donde se acumulaban las tensiones del día a día. Mientras sus manos se movían, mi cuerpo empezaba a experimentar tranquilidad, aunque al mismo tiempo algo diferente estaba sucediendo. Algo en mi interior se despertaba, algo que había estado sin actividad por mucho tiempo. La forma en que sus manos tocaban mi piel, con habilidad y cercanía, me hizo darme cuenta de lo fundamental que era para mí recibir este tipo de atención. Cada vez que me desplazaba, escuchaba un susurro que me hacía recordar que en mi ser aún existía algo que valía la pena contemplar, ansiar y acariciar. Jamás pensé que me iba a enamorar de él. Tan solo deseaba vivir una sensación única, de ser querida intensamente. Hacía bastante tiempo que no experimentaba algo así. Mientras continuaba con el masaje, notaba cómo mi mente se liberaba de las preocupaciones, del descuido de Marcos. En ese momento, estaba en el epicentro de mi propia historia, la mujer merecedora de elogios, caricias y mimos, a pesar de saber que solo se trataba de un masaje, de un simple gesto manual. La ligera percepción que sentía en mi piel me hizo darme cuenta de que, a pesar de los defectos, aún podía disfrutar del placer. Recostada en la camilla, cubierta con las suaves sábanas, experimenté una fuerte emoción al percibir las manos de Alejandro deslizándose por mi cuerpo. Al inicio, la sesión de masaje se desarrollaba de forma tradicional, tal y como era habitual, hasta que ocurrió algo inusual.
Aunque se enfocaba en su trabajo de manera profesional, su manera de relacionarse tenía un matiz cercano que trascendía la simple prestación de un servicio. De pronto, noté una modificación en la manera en que rozaba mi piel. Las caricias se volvieron juguetonas. Cada interacción, cada movimiento, parecía intencional, como si estuviera bromeando conmigo. Intenté conservar la calma, controlar mis pensamientos y sentimientos. No obstante, una reacción inesperada surgió en mi interior. El masaje tenía como objetivo no solo la relajación muscular. No, había algo más. Cuando sus manos se aproximaron a mi cuello y rozaron casi la parte posterior de mi cabeza, sentí un cosquilleo que se extendió por toda mi espalda. Alejandro consultó si me sentía cómoda con una voz apacible que, no obstante, me generó ansiedad. Quizás su actitud reflejaba algo más que simple formalidad. Respondí con un murmullo, un sí, excelente, notando la delicada resonancia de mis palabras. No obstante, ¿por qué me encontraba tan nervioso? Al final, solo me estaban proporcionando un tratamiento para calmar el estrés. Sin embargo, la temperatura dentro de la habitación comenzó a elevarse. Los impactos de Alejandro se extendieron, se hicieron más fuertes, y en cada uno de ellos algo en mi interior se animaba. La forma en que acariciaba mi espalda con sus manos, deslizándolas con delicadeza por mis hombros, me regaló una dedicación única que no experimentaba desde hacía bastante tiempo. Después de varias semanas, la tensión acumulada comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la percepción de ser observada y anhelada seguía presente. Mientras se aproximaba, mencionó la falta de flexibilidad en tu espalda. Me percaté de que no era solo una observación relacionada con el trabajo, sino más bien un comentario de índole personal. Casi como si estuviera disfrutando del momento tanto como yo. Al notar lo agradable que era estar cerca de esa persona, mi rostro se tiñó de rojo. Disfrutaba de cómo me miraba, deteniendo sus dedos en ciertos puntos como si quisiera prolongar el contacto más allá de lo apropiado. Para mi sorpresa, no quería que parara. Lo que menos deseaba era que esto se convirtiera en una rutina común de spa. De pronto, sus manos acariciaron mi cintura. Mostraba una gran determinación, a la vez que conservaba una sensibilidad exquisita. Mi cuerpo reaccionó de forma incontrolable ante la situación. De repente, mis músculos se contrajeron involuntariamente y comencé a respirar de manera acelerada. ¿Por qué me sentía de esa manera emocionalmente? Anteriormente había sentido el roce de un hombre en mi piel. No obstante, la forma en que Alejandro lo realizaba, mezclando habilidad con una proximidad apenas perceptible, me estaba volviendo loco /diagonal. A medida que el masaje avanzaba, empecé a preguntarme si estaba tomando demasiados riesgos. Pero, ¿acaso no era justamente eso lo que quería encontrar? Quería encontrar algo que avivara mi lado femenino, algo que me hiciera sentir atractiva. ¿Te gustaría experimentar un masaje más completo? Con un tono que no pude ignorar, me formuló una pregunta en un susurro juguetón. ¿La propuesta tenía un enfoque profesional? ¿Desea incluir algo más? Noté que tu pregunta no era simple. Se notaba claramente en su forma de expresarse que estaba desafiando sus propios límites. Tal vez, como yo, notaba esa tensión en el ambiente, esa incomodidad que se palpaba entre nosotros. Por supuesto, respondí de inmediato y sin vacilar. Experimentaba la sensación de ser arrastrada por la corriente, impulsada por la necesidad de hallar placer y sentirse deseada. No buscaba descubrir nada más que este momento, esta unión. A pesar de ello, una voz en mi interior me indicaba que unirse a la actividad podría ser divertido. Al final, siempre es agradable contar con un poco de diversión, ¿verdad? La presión aumentaba y la situación se tornaba más emocionante. Cada vez que sus dedos acariciaban mi piel, me invadía una sensación creciente de vulnerabilidad y fragilidad, aunque todo lo contrario, no podía evitar disfrutarlo. Durante el masaje, sus manos se movían con delicadeza, no solo aliviando la tensión de mis músculos, sino también creando una sensación especial en mí. Estar tan cerca de mí, con su cuerpo inclinándose hacia el mío, dejándome sentir su aliento, creaba en mí una sensación de comodidad junto a otras emociones. Al acercarse a mi oído, me susurró lo feliz que se sentía al verme calmado. El susurro cercano y cargado de una insinuación sutil me estremeció. Mi cuerpo reaccionaba sin control. En ese instante me di cuenta de que ya no recordaba la razón por la que estaba allí. Mientras recibía un masaje, mi objetivo era aliviar la tensión que me abrumaba,
no solo disfrutar del momento. En ese momento, lo que más deseaba era obtener la atención que tanto había ansiado. Alejandro, con su destreza natural y la energía que parecía emanar, me estaba brindando justo eso. Otra vez, cuestionó, ¿te gusta? Al notar la sonrisa reflejada en su forma de hablar, me di cuenta de que se trataba de una situación lúdica. Mientras él disfrutaba de un juego, decidí unirme a la diversión por motivos que desconozco. Me intrigaba la idea de investigar hasta dónde podríamos llegar, de averiguar cuál era el alcance de esa tensión. Al final, fue exactamente lo que necesitaba. Mostré mi satisfacción de manera delicada, como si estuviera susurrando al oído, conservando la tensión que había surgido entre nosotros. De repente, cambió la postura de su cuerpo y la dirección de sus manos. En ese instante, sus dedos se deslizaban con delicadeza por la parte baja de mi espalda, bajando hasta mi cintura, acariciando áreas que no solo me tranquilizaban, sino que también generaban en mí una agradable sensación. La experiencia no se limitó al masaje en sí, sino a la forma en que sus manos se detenían en áreas concretas, garantizando que cada toque, cada presión, me ofreciera algo más que simplemente una sensación física. Estaba viviendo una experiencia de gran intensidad. Aunque sabía que era importante ser cuidadoso, disfrutaba de la interacción, de la sutil danza que surgía entre lo profesional y lo personal. Me sorprendía al darme cuenta de lo fácil que era para mí dejarme llevar. No obstante, eso era justamente lo que ansiaba, lo que necesitaba: obtener reconocimiento. Ser deseada. Alejandro me estaba brindando exactamente eso. Sabía que esa circunstancia no iba a durar mucho, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su opinión era valorada. Sentía una apreciación y un magnetismo, los cuales no venían de mi pareja, sino de alguien que, de cierta forma, estaba logrando algo que parecía imposible de alcanzar. Quiero experimentar una sensación de plenitud, sentirme única y atractiva. Durante la sesión de masaje, la situación se tornó aún más estimulante, añadiendo emoción al momento. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Lo que al principio era simplemente la aspiración de ser reconocido, se había convertido en algo más arriesgado y apasionante. Aunque no tenía certeza sobre si era el inicio de algo más serio o solo una experiencia pasajera, decidí disfrutar al máximo cada momento, cada roce, cada palabra susurrada que salía de mis labios. Al final, eso era exactamente lo que había deseado. La atención de un hombre, su deseo, era un juego en el que estaba lista para seguir involucrándome. En ese instante específico, el juego era justo lo que necesitaba.